especialmente cuando le hacen preguntas a uno acerca de sus creencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú crees? O por qué eres así, o por qué no te comportas de tal manera, ¿verdad? Entonces, es importante conocer, debemos de conocer, ¿verdad? Y saber cuál es el significado de ser un seguidor de Cristo o ser un cristiano, porque este, casi siempre nos identificamos, ¿verdad? No, pues es que somos cristianos. Hoy fui a recoger un cheque a la casa de un cliente mío y y lo primero que encontré en su puerta fue una imagen casi de mi tamaño. Yo no soy muy grande, ¿verdad? Pero mido 1,60 m, 1,65 m, y casi era de mi tamaño la imagen esa que tenía allí, ¿verdad? Y y pues me da tristeza porque no, no adoran al que deben de adorar, sino adoran a las imágenes, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad porque casi no miro yo a mis clientes de más que me dejan el cheque por allí o cuando necesitan algo me hablan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado, hermanos, de ser un seguidor de Cristo o cristiano? Porque así nos identificamos. Tenemos que pensar primeramente en nosotros mismos, ¿no? Si vamos a decir que somos, tenemos que actuar como lo que decimos que somos, ¿verdad? Este, porque pues es muy fácil decir y levantar la mano y decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Y inclusive yo sé de hermanos que se suben al púlpito y son muy, pues, muy devotos, ¿verdad? En la iglesia, pero los miras en la vida secular, en la vida real, fuera de la iglesia, y son tremendos, ¿no? Entonces, se contradice su dicho con lo que actúan. Y no podemos separar, hermanos, lo que es un discípulo, ¿verdad? Un seguidor de Cristo, de la palabra cristiano, porque, porque el discípulo se esmera, ¿verdad? Desea, ¿verdad? Se ha inscrito, ¿verdad? Para que el maestro le enseñe. Vean en la escuela secular, ¿verdad? No, cuando yo estaba en la escuela hasta nos peleábamos las materias, ¿verdad? Porque se llenaba tan rápido el cupo de cierta materia que íbamos a llevar que nos daban primera, segunda opción. Si ya se llenó el salón con tal maestro en tal materia, pues tienes esta opción de este otro maestro, ¿verdad? Y muchas veces buscaba uno el mejor maestro porque ya tenía referencias o le recomendaban a esas personas. Entonces sucede lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que nos hemos inscrito, hermanos, o el Señor nos ha inscrito, más bien nos ha dado cupo, no importa el cupo del salón, el límite, aquí el Señor a todos recibe, ¿verdad? Y nos ha dado esa, ese deseo de aprender de la palabra de Dios, ¿no? Ese deseo de los que hemos sido llamados pues de tratar de ser como nuestro Salvador, ¿no? Tratamos. No es que, decía Pablo, yo no es que lo haya alcanzado, ¿verdad? Pero prosigo, ¿verdad? Y si estamos en esta carrera, tenemos que echarnos porras unos a otros. Para muchos, hermanos, para muchos, eh, venir a ser un discípulo, un cristiano, es venir al frente, decir una oración y quizás levantar la mano, ¿verdad? Cuando hacen la invitación después de un sermón, y repiten una oración, ¿verdad? Porque el que los ha llamado al frente, hace una oración por ellos, ¿verdad? Quizás también hemos considerado ser cristianos cuando fuimos a un campamento, ¿no? Y nos llegó la nostalgia y vimos la hermandad entre todas las gentes que estaban allí. Y entonces, no Dios, nosotros decidimos, ¿verdad? Pasarnos a ese bando. Pero el llamado no ha sido de Dios. Tú estás allí porque Dios te está persiguiendo, porque Dios te está llamando, ¿verdad? Pero no has recibido el llamado completo de decir, yo voy a ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? También otra forma de ser cristiano es haber nacido en una familia cristiana, ¿verdad? Y muchas personas piensan que haber nacido en
una familia cristiana les asegura su salvación, porque ellos son son de una familia cristiana y usan un versículo que dice, sé salvo tú y será salvo toda tu casa. Ojalá y que sí pudiera ser, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros sabemos y conocemos que la salvación y el llamado es personal y es de Dios, ¿no? Usted no puede impresionar a Dios con su sabiduría, su guapura, su porte, su trayectoria, su currículum que tiene usted en la escuela o cualquier otra cosa que sorprenda a cualquier persona. Usted no puede sorprender a Dios o no podemos sorprender a Dios con esas actitudes, ¿no? Con esas posesiones que tenemos, ¿no? Ni podemos llamarle la atención a Dios, ni Dios volteó a vernos porque levantamos la mano, ¿no? Porque no éramos atractivos. Y a mí me hace recordar Ezequiel cuando dice, lo lleva al Valle de los Huesos y le dice, ¿qué crees que estos huesos puedan vivir? Y Ezequiel le dice, Señor, tú puedes todo. Y entonces se levantan los huesos secos, ¿verdad? Y así el Señor nos ve como un valle de huesos secos, ¿verdad? Y lo que a Él se le antoja hacer con nosotros, lo hizo y lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, para muchos entonces ser cristiano es de palabra quizás nada más, ¿no? Yo soy cristiano y vengo de una familia cristiana y pues yo ya me bauticé cuando era niño en la iglesia fulana de tal y etcétera, ¿no? Entonces hay muchas formas de decir, pues yo ya soy un cristiano, ¿verdad? Vamos a Lucas 9:23, miren, hermanos. Lucas 9:23, lo que dice, 9:23. Todos, todos conocemos este pasaje porque nos concierne ahora nomás mirar el versículo 29, 29, no, 23, perdón, y dice, y le dijo a todos, el Señor Jesús es el que está hablando, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús aquí entonces nos está enseñando cómo debemos de seguir, ¿verdad? A nuestro maestro, ¿verdad? Y lo primero que encontramos es la negación propia, porque aquí dice, si alguien me quiere seguir, niéguese, ¿verdad? Si alguien me quiere venir en pos de mí, niéguese. Y, y nosotros conocemos la palabra negar. Negar es como desconocer, como, no, yo no sé nada. Eso es negar, ¿no? ¿Verdad? No, yo no tengo ninguna relación con eso o con él. Eso es negar, ¿verdad? O simplemente decir, no, no lo conozco. Es negar, ¿verdad? Aunque quizás sí lo conozcamos o que quizás sí lo hemos hecho o que aunque quizás sí sabemos de la situación, pero a veces negamos por el beneficio que tenemos, ¿no? Pero es negarse, es eso, ¿no? Renunciar a ciertos privilegios y renunciar, pues a ser propietario de algo, por ejemplo, ¿no? Yo quiero un poquito más introducirlos a esto. Jesús no es el genio porque muchas personas piensan que ven a Cristo y todo te va a ir bien. Si vienes eso es lo que algunos predicadores dentro del evangelio, evangelistas de algunas iglesias, es lo que están predicando, ¿eh? Y su eslogan favorito es, tú decrétalo o pídelo, nómbralo y luego reclámalo. Entonces, esto, pues es una fantasía, hermanos, lo que estas personas están diciendo. Yo he escuchado inclusive una mujer que venía aquí, a la casa y era amiga de la familia o es amiga de la familia y decía que por qué no le pedíamos a Dios
que Dios curara a Abisaí. Y le decíamos nosotros, bueno, ¿y nosotros quiénes somos para pedirle al Señor, Señor, cura a Abisaí? Dice, pues es que ustedes no piden, ustedes sabían que ustedes son hijos de un rey, y los hijos de un rey le piden al rey lo que necesitan y el rey se los va a dar. De esa manera piensa la gente, hermanos, como si nuestro Señor Jesucristo fuera una persona o alguien que está para darnos satisfacción y para darnos cumplimiento a nuestros deseos más, pues, no quiero decir necesarios, sino a veces hasta tontos, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, es que pidéis para vuestros deleites, no saben pedir, ustedes piden para sus deleites, piden para las cosas que a ustedes les convienen, pero Dios está mirando que no les conviene lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Entonces, la negación propia es importante para Dios, hermano. Aquí dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo. Ya no, ya no pienses en ti, niégate a ti mismo. Es difícil de entender, hermanos, cuando uno dice, es que ¿cómo me debo de negar a mí? ¿Cómo me debo de negar a mí mismo? ¿Qué significa negarme a mí mismo? ¿Cómo puedo hacerlo? Prácticamente, ¿cómo es negarse a sí mismo? Bueno, ¿qué te parece que cuando quieres compartir algo a las personas de lo que necesitamos compartir y predicar y pues te hacen bullying, te dan carrilla o te desprecian, ¿cómo reaccionas, hermano? ¿Te enojas? ¿Buscas venganza? ¿Le echas una maldición y le dices que se va a ir al infierno? ¿O reaccionas de una forma tranquila y dices, bueno, pues yo estoy haciendo mi trabajo y esto no es de mí, es de Dios? Eso es negarse a sí mismo, hermano, porque no estamos pensando en la satisfacción nuestra, sino la de Dios. Y que cuando el Señor te pone en un lugar donde quizás no te gusta estar, pero estás por algún motivo, ¿verdad? Eso es negarse a sí mismo. Y aceptas lo que Dios te da, la economía en la que te tiene Dios, ¿verdad? La enfermedad en la que te tiene Dios, la posición, ¿verdad? Tu carro, el carrito, la carcachita esa que tienes. O a lo mejor tienes que tomar el camión, el bus para ir a algún lado y tú no reniegas, no dices, no ambicionas, no deseas. Tú dices, Señor, yo estoy conforme con lo que tú. Eso es negarse a sí mismo. Cuando nosotros entendemos que nos debemos de negar a nosotros mismos, estamos, hermanos, a un paso de ser discípulos de Cristo. Porque no puede venir alguien y decir, Señor, vengo a ti y te voy a entregar esto, pero esto no te lo puedo dar porque es para mí. Yo he trabajado mucho para ello, ¿no? Nombrarlo no es reclamarlo, hermanos. Cuando la expresión, eh, cuando la expresión de estas personas le hablan a uno, es una trampa, hermanos, de pensar que Dios está pensando, qué le voy a pedir para que me lo dé, ¿verdad? No. Acuérdense que el Señor, la palabra dice que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que queremos y ya sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Y no nos va a dar lo que queramos, nos va a dar lo que necesitamos únicamente, no más, ¿verdad? ¿Por qué no nos da más? Bueno, para que no nos envanezcamos, ¿no? Bástate mi gracia, le dijo a Pablo, ¿no? Y cuando nosotros comprendemos que estamos dentro de la gracia de Dios, entonces nos estamos negando a nosotros mismos porque ya no busco mi satisfacción personal, busco la satisfacción de servir a Dios, busco la satisfacción de ser como Cristo, porque esa es la mirada que yo tengo, ¿no? O esa es la mirada que debemos de tener, ¿verdad? Puestos los ojos, y dice la palabra de Dios en el autor, el que comenzó y el que va a terminar la obra en nosotros, ¿no? Y cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, somos tan, tan casi cercanos a Él. No quiero decir que Pablo dijo que no lo había alcanzado, pero digo, estamos tan concentrados, tan identificados, que podemos estirar la mano. Y no quiero decirlo, pero quizás podríamos hasta tocar al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una comunión grande
cuando tenemos puestos los ojos, nuestros sentidos en servirle a Dios, ¿no? Y fíjense, Dios no quiere, Dios no quiere que amemos este mundo, hermano. ¿Por qué Dios no quiere que amemos este mundo o que nos enamoremos de este mundo? Porque el mundo ofrece cosas vanas. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿el qué nos ofrece el mundo que nos pueda servir para cuando muramos? ¿Qué nos puede servir? Y la verdad es una forma de pensar como, como diciendo, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos puso en esta vida, no? Bueno, Dios nos puso en esta vida con un propósito, predicar el evangelio, ¿verdad? Porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos, hermanos. Ahí está la palabra, discípulos, ¿verdad? Y durante todo el libro de Hechos, no se habla de cristianos, se habla de discípulos. Y estaban con los discípulos y estaban, y les dije, y hablaron con los discípulos y juntaron a los discípulos y los discípulos eran esto y los discípulos eran. Y después se les llama por primera vez en Antioquía a los discípulos, se les llama cristianos. Y esa es la realidad, no podemos desligar la salvación de ser cristiano con el discipulado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice esto, tú entrégate a Cristo y después tú ven a Cristo, sé salvo y ya después te rindes a Él. Cuando ya seas más grande, mucha gente piensa, es que yo estoy muy joven, tengo que vivir mi vida. Sí, voy a aceptar a Cristo, pero voy a vivir mi vida y ya cuando esté viejito, entonces sí ya me entrego a Él. Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la obediencia y la sumisión para nosotros debe de ser este, importante, hermanos, y es para Dios importante, porque nuestra obediencia y nuestra sumisión eh, es la única forma que Dios acepta para que tengamos cercanía con Él y seamos realmente sus discípulos, ¿verdad? En el momento de ser salvos, en ese momento, hermanos, se incorpora la obediencia y la sumisión. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros somos salvos, somos llamados por nuestro Señor Jesucristo y tenemos el llamado de Él y el Espíritu morando en nuestro ser, entonces la única, eh, el único pensamiento, la única vía que debemos de tener es la sumisión, hermanos, y la obediencia. Y una de esas cosas de la obediencia es ir a las aguas, ¿verdad? Ser bautizado. Y entonces nosotros estamos obedeciendo con sumisión y con un corazón contrito, ¿no? Con un corazón que, que no piensa en uno mismo, sino un corazón que piensa en que necesita ayuda, ¿no? Porque, perdón, hermanos, déjenme decirlo así, pero nosotros éramos unos, este, pues, no recuerdo cómo se les dice a esas personas miserables, los que andan en la calle, hermanos. Así éramos nosotros delante de Dios. No merecíamos más que el infierno y la muerte eterna y, y, y porque no éramos nada. Dice que estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor tuvo misericordia y volvió a verme a mí y volvió a verlo a usted. Y eso, no sé, hermanos, yo no lo puedo comprender, pero ¿qué fue lo que vio Dios en mí? ¿Qué fue lo que vio Dios en usted? ¿Qué fue, hermano? No sé, yo no lo sé, ¿verdad? Pero, pero lo miró y me llamó y me trajo y ahora soy parte de su familia. Y cuando el Señor me dice, te voy a poner aquí porque quiero que hagas esto para mí. Ay, deja que vaya y entierre a mis muertos. No, 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 no. Y ya olvídate de eso. Tú ya no perteneces ni siquiera a esa familia, ¿no? Tú ya eres mío. Y ya niégate a ti mismo. Ahora, no puedes ya estar pensando en ti. Tienes dueño ahora. Y el dueño de ti soy yo. Y Pablo entendió eso, hermanos. Pablo entendió muy bien que lo que Cristo predicaba, porque lo que el Señor lo estaba predicando allí en el monte era eso,
de que si tú no vienes sin pensar en ti, mira, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, pero si vienes a mí, bueno, tengo algo para ti. Y ese algo es la vida eterna y es algo mejor que, ¿verdad? Y sabemos las parábolas de las perlas y sabemos las parábolas de los tesoros y sabemos toda la historia, hermanos, todos los capítulos que hemos leído en la Biblia de que la riqueza más abundante está donde está la promesa, ¿no? Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos porque esto corruptible no puede entrar, ¿verdad? A donde el Señor está, que es incorruptible. No es tampoco, hermanos, que digamos, no, pues es que es muy fácil, hermano, pero yo no puedo ser tan, yo miro a unos hermanos que casi vuelan, no, andan así despegados del suelo, son casi santos. No se trata de eso, hermanos, porque estamos en la carne, somos pecadores, necesitamos de la misericordia de Dios cada día. Y en la oración, hermanos, en la oración, el hermano dijo, ¿verdad? Te pedimos que nos perdones por las ofensas que te hacemos cada día, Señor, porque hasta de pensamiento, hermanos. Ustedes no pueden decirme que no. Usted ya está bautizado, usted tiene una trayectoria como cristiano y ha caminado el camino, ha peleado la buena batalla y usted sabe que sigue pecando, hermano. No practicamos el pecado, pero seguimos pecando, hermano. A veces de omisión, a veces estamos pensando, a veces tratamos mal a una persona y no tenemos el mismo sentir que Cristo tiene, ¿verdad? Y entonces, como por ejemplo ahorita, hermano, perdóname, Señor, perdónanos. Si tenemos un corazón contrito, un corazón dispuesto, tenemos esa, ¿cómo podemos? Ese sentimiento, hermanos, de decir, Señor, yo no merezco de veras que esté yo aquí cerca de ti o que tú estés cerca de mí, ¿verdad? Entonces, debemos de pensar que algo esencial o algo que nos enseña es que este capítulo nos dice que no pensemos en nosotros mismos. Yo, mire, yo no sé, hermano, si usted, a lo mejor prácticamente le voy a hacer un poquito más claro esto, pero este, cuando tenemos familia, cuando tenemos familia y y los hijos nacen, ¿verdad? Y ahora tenemos no solamente a la esposa, sino a los hijos, le cambia a uno la mente, ¿no? A los que, a los que tienen esa responsabilidad de decir, este, no le hace que yo no traiga que vestir, pero a mis hijos no les va a faltar, a mi esposa no le va a faltar, a mi casa no le va a faltar. Yo no sé, yo no sé si ustedes, pero a veces tenemos que trabajar en cosas que o no nos gustan o no deberíamos estar trabajando en esas cosas por sacar adelante a nuestras familias. Y el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo es eso, de que ya no importo yo, no le hace que yo no traiga zapatos, no le hace que yo no tenga un taco en mi estómago, pero mis hijos, a mi esposa, mi familia, sí tienen. Entonces, eso es como negarse a uno mismo, ¿no? Decir, no le hace, yo no es que no es que no quiera, sí quiero, tengo la necesidad, pero no puedo, primero ellos y luego yo, ¿no? Entonces, rendirse y obedecer es primordial para nuestro Señor Jesucristo y para ser un verdadero discípulo, ¿no? Vamos a Efesios, fíjense, Efesios, ya voy a acabar casi, hermanos, ¿eh? Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Eso ya lo sabemos, hermano. Esto no de vosotros, pues es un don, es un don, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad?
Así es que nosotros no podíamos haber hecho nada. Dios es el que nos llamó, ¿no? Pero el 10, fíjense lo que dice el 10, porque hechura somos, o somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces el resultado de las buenas obras es de que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. Pero si usted no viene a Cristo Jesús, no puede hacer buenas obras, ¿verdad? Dice, el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras que nosotros hacemos como creyentes no son nuestras, hermano. Démosle el crédito a Dios. Es de Él la supremacía y es de Él la honra y la gloria, ¿verdad? Este es el resultado de ser salvos, hermano. Obediencia al que hace y genera la obra, porque la obra es de Él, no es nuestra. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no tenemos nada que ver aquí. Somos instrumento de Dios. Él es el que ha preparado todo para que nosotros tengamos la mesa servida y comencemos a dar de comer. Eso es, eso es. Vamos a Tito 2:11. Fíjense lo que dice Tito 2:11. Me gusta este de Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado a todos los hombres, pero el llamado no es para todos los hombres, ¿verdad? O el llamado es, sí, cierto, vengan, todo aquel que cree en Él, no se pierda más, tenga vida eterna. Pero dice la palabra de Dios, son muchos los que son llamados y pocos los escogidos. ¿A usted lo escogió Dios? ¿Por qué? No sé qué miró en usted, ni qué miró en mí. Usted pregúntese, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Sabe por qué? Porque miró su corazón, porque tiene un plan para usted perfecto y lo puso para que hiciera una tarea que Él quiere que usted haga. Y nadie más la puede hacer más que usted. ¿Cómo dices eso, hermano? Si hay mucha gente que es hasta mucho más inteligente que yo, sí, pero a Moisés lo mandó a sacar al pueblo, no mandó a Aarón, mandó a Moisés, ¿verdad? Y, y, y así conocemos historias, hermano, que inclusive este Saúl decía, no, pues cómo voy a ser yo el rey si yo vengo de la tribu más chiquita de Israel, ¿cómo? Y luego yo no estoy preparado para ser rey. Pues, Dios te escogió y así es con nosotros, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué atributos dio Dios en nosotros? Éramos huesos secos, ninguno, pero le dio la gana escogerlo a usted y me escogió a mí. No podemos desconectar entonces la salvación del discipulado, hermanos. La gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿no? Los hombres y las mujeres que vemos en el Nuevo Testamento que estaban decididos a seguir a Cristo, no eran cristianos de hablada, eran cristianos de hechos, hermano. Y ustedes lean toda la historia del Nuevo Testamento y vean que son hombres decididos. Y el Señor hablaba de hombres, ¿verdad? Dice, yo quiero hombres bravos, que sean temperamentales, que tengan el valor, que tengan fuerza y que sean decididos, ¿verdad? Pero decididos a obedecer y decididos a ser humildes, ¿verdad? Negarse a sí mismo, entonces, es perder todo derecho que tengo sobre mí. 1 Corintios 6:19. Voy a terminar, hermanos. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Me gusta cómo Pablo les habla a los hermanos en Corintios. Fíjense cómo les dice, ¿o ignoráis? ¿No saben? ¿Acaso no han entendido? ¿No lo saben? Es pregunta, ¿verdad? Dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Negarse a ti mismo. No es tuyo. Ahora el cuerpo en donde mora el Espíritu Santo no es tuyo. Ya no puedes pensar en la vida
pasada y traer todas esas cosas que tenías antes y quejarte como el pueblo de Israel, ¿no? No, ¿para qué nos venimos para acá si allá teníamos caldo y teníamos gallinas y teníamos carne? Ojalá y que en esta noche nos ayude poquito, hermanos, esto de entender que si queremos ser discípulos, verdaderos discípulos y verdaderos cristianos de nuestro Señor Jesucristo, servidores del Señor, siervos del Señor, ya no debo de pensar en mí, debemos de negarnos a nosotros mismos y es la única forma en que Dios nos va a ocupar de una manera efectiva. Que Dios me los bendiga, hermanos.